Bien, una vez ya cargada la máquina virtual, procedemos a un ejercicio de customización en relación a la creación de usuario y grupo de usuarios. Imaginémonos que un cliente solicita nuestras tareas de consultor y el cual está deseando implantar un sistema PLM adoptando las propias características de su empresa. Como bien hemos visto en el capítulo anterior, la primera tarea del consultor consistirá en realizar reuniones de captura de requisitos con el cliente, el cual le especificará qué es lo que desea implementar. Es el consultor el que dirige las reuniones y en una primera etapa, en las primeras etapas, el consultor se decide a preguntar al cliente cómo es su estructura organizativa de la empresa. El cliente le comenta que su estructura organizativa principalmente está formada por dos grupos, un grupo que denomina grupo de requisitos y un grupo de diseño. En ambos grupos se dispone de un responsable de grupo encargado de aprobar los requisitos cuando estos ya han sido fijados por el cliente y desarrollo de todo lo grupos, ¿vale? El grupo de requisitos, a su vez, está desagregado en tres grupos. El grupo de requisitos de fuselaje, que es aquel, en base a los requisitos de fuselaje, determina cómo deben ser las especificaciones indicadas por el cliente, los requisitos de motor, potencia, etcétera, y los requisitos de confort, es decir, cómo será el avión por dentro o el equipamiento del producto que tendrá por dentro. Estos grupos disponen de un responsable, cada uno de ellos, que determina la finalización de dichas tareas. Una vez que dichas tareas en cada grupo haya finalizado, es el responsable del grupo el que determina si la captura de requisitos ha finalizado y se procede a la información al cliente y su posterior aprobación. Una vez que ya tenemos esa captura de requisitos de las necesidades que nos pide el cliente, los consultores analizan esa información. En base a esa información, hemos establecido un pequeño ejemplo en donde vamos a tener un primer organigrama donde tendremos ese grupo de requisitos que hemos dicho que es el grupo de diseño. Y esta a su vez se va a dividir en tres subgrupos. Cuando implementemos en ARA, una vez desarrollado este análisis, vamos a proceder a su implementación en el PLM. Veremos que vamos a definir un grupo que para ello utilizaremos los identities de ARA que denominaremos requisitos y le vamos a denominar requisitos 6745 en relación al programa, al proyecto en el cual nos estamos basando. Dentro de ese grupo pues tendremos un responsable de ingeniería de requisitos. Una vez que hayamos definido ese primer grupo con un usuario definido dentro de ese grupo, se van a definir los subgrupos que aparecen en el organigrama. En concreto, para no expandir y repetir todo el desarrollo, vamos a definir un primer grupo que se llamaría el de ingeniería de requisitos de fuselaje, con un responsable, un usuario que será el responsable de ese grupo, y por debajo de ese grupo existirá otro grupo que será ya los ingenieros de requisitos. Como se puede observar en la transparencia, he considerado que uno de los ingenieros que forma parte de los requisitos del fuselaje será también el encargado o el responsable posterior de todo ese grupo. Procedemos, una vez analizado y el objetivo es implementar esto en ARA, procedemos a definir en ARA los grupos y usuarios en concreto. Para ello, lo primero que vamos a definir son los diferentes usuarios. Accedemos a la plataforma ARAS, ya hemos accedido a ella y como hemos comentado, dentro de la plataforma la customización se desarrolla en la opción del menú de administración. Dentro de administración, lo primero que vamos a definir son los usuarios. Como se puede observar, los usuarios que vienen definidos por defecto en ARAS
pues se encuentran el administrador, el root, que es el que tiene permiso para todo, y el administrador de los servicios de fichero o vol. Creamos nuestro primer usuario, le damos a la opción de crear, apareciendo en la pantalla principal de usuario, y en ella le ponemos el nombre que sería, como hemos observado en la transparencia, el responsable de ingeniero de requisitos. Responsable de ingeniero de requisitos. Como se comentó en la última sesión, aquellos campos, los únicos campos que son obligatorios son los que vienen especificados o sombreados, su campo de texto. Por tanto, para el ejemplo que estamos desarrollando, vamos a definir como login o nombre de acceso el mismo que el first name que le vamos a asignar al ingeniero de requisitos. ¿De acuerdo? Y como password, para que vosotros podáis probar posteriormente, vamos a asignarle el mismo password que el login asignado. Finalmente, para que este usuario tenga capacidad de acceso al sistema, tenemos que habilitar el log. Una vez especificados los datos, si se quiere se puede especificar pues el nombre, apellido, su teléfono, ya con más detalle, porque ya el usuario podrá especificarlo, pues se procede a grabar dicho usuario. Ya tenemos generado nuestro responsable de requisitos. Como bien decíamos en el análisis, además de ese responsable de requisitos, vamos a definir dos nuevos usuarios, que son los ingenieros de requisitos de fuselaje, el primero y el segundo, que vamos a proceder de la misma forma. Como bien se comentó el día anterior, podemos realizarlo bien creando un nuevo usuario o bien realizando realizando una copia del mismo. Recuerdo que para acceder a las funcionalidades dentro de la búsqueda de elementos se pulsa el botón derecho del ratón sobre un elemento en concreto y te permite desarrollar las mismas funcionalidades que en el menú principal, salvo que también permite hacer una copia mediante la opción Save As. Da un pequeño error porque, claro, hacer una copia define nuevamente ese login y no me va a permitir desarrollarlo. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Recuerdo que el nombre, si nos acordamos, era ingeniero de requisitos fuselaje 1. Lo asignamos. Sería ingeniero de requisitos fuselaje 1 y la clave la misma. Activamos el logo, le ponemos el mismo nombre para si tenemos que hacer algún tipo de búsqueda y grabamos. Creamos el segundo. Con la diferencia que tendrá como nombre un 2. Activamos el logo. Hasta el momento no hemos hecho nada que no aprendimos en la última sesión, que era la definición de diferentes tipos de usuarios. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos definido los usuarios, el siguiente paso es generar los grupos. Para generar los grupos, nos vamos dentro del menú de administración a la opción Identities. Los Identities en ARA hace referencia a diferentes grupos de trabajo. Vamos a crear un nuevo Identity, damos la función crear Identity y lo único que nos da obligatorio en la especificación de una identidad es el nombre del grupo. Para fijar el nombre del grupo, les recuerdo que teníamos un primer grupo que vamos a llamar requisito 6745 y después vamos a tener otro grupo que era ingeniería de requisitos fuselaje y finalmente el grupo de ingeniero de requisitos de fuselaje. Procedemos a la creación del primer grupo, requisitos 6745.
Aquí nos pregunta si este requisito a su vez será un alias. Si fuera un alias es como si creáramos automáticamente un usuario asociado a esa identidad. No es el caso porque nos puede interesar añadir varios usuarios y después le podemos dar grupo, una descripción. Y al final podemos especificarle como datos asociados a los passwords para los miembros de este grupo, en el cual la edad máxima o fecha máxima del password, etc. En nuestro caso lo dejaremos vacío, lo cual no pondremos ningún tipo de límite asociado al password, ni por debajo ni por arriba, etc. Bien, una cosa muy importante es que una vez que ya tenemos definido en nuestro grupo, lo que hay que especificarle cuáles son los usuarios que formarán parte de ese grupo. Eso es una relación entre la identity y los miembros, es decir, existirá una relación de qué usuarios pertenecen a esa identidad y lo que por eso vamos a añadir una nueva relación. Aparece un cuadro de diálogo que nos permitirá buscar los usuarios que están definidos dentro del sistema. Aquí vamos a buscar usuarios, va a buscar todos los usuarios, fíjense la cantidad, no solamente busca usuarios porque hemos dicho, en la parte teórica hemos dicho también que un identity está formado por otros grupos o identidades, por eso aparecen aquí todos los identities que hay creados dentro del sistema. En nuestro caso nos interesa, nosotros aquí ya tenemos definido los ingenieros de requisitos de fuselaje 1, fuselaje 2 y nos quedaría y seleccionamos el responsable de ingenieros de requisitos. Se le puede especificar una fecha el cual el ingeniero puede entrar dentro de ese grupo, tiene asociado ese grupo desde tal fecha a tal fecha, pero en nuestro caso, para el ejemplo, no va a poner ninguna restricción en cuanto a fecha, porque lo que estamos desarrollando es un ejemplo asociado a usuarios. Grabo el primer grupo, se está grabando el primer grupo, ya tengo creado, creamos un segundo grupo, que si recuerdan, vendría asociado a lo que son la ingeniería de requisitos fuselaje y los ingenieros de requisitos de fuselaje. Ingeniería requisitos fuselaje, que son un grupo encargado de capturar los requisitos de fuselaje, y en este grupo solamente voy a añadir como responsable a un solo usuario. Buscamos los usuarios como anteriormente y era el usuario ingeniero de requisitos de fuselaje 1. Se está añadiendo, ahí lo tenemos añadido, igual que antes, grabamos. Y finalmente me queda el último grupo, que es los ingenieros de requisitos de fuselaje. Añadimos, aquí se encuentran ya los ingenieros de requisitos de fuselaje. El grupo de trabajo, de análisis y captura y análisis de requisitos. Y aquí como miembros pues especificamos los dos ingenieros que habíamos definido anteriormente, el primero y el segundo, que ya lo tenemos añadido. Ya tenemos los grupos definidos y cada uno de esos grupos con sus miembros correspondientes. Con esto terminamos esta segunda parte de customización en relación a la definición de personas y grupos de trabajo.